Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a las primeras jornadas sobre la reinserción de la Argentina en el mundo. Esta actividad es organizada por la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral, bajo el lema Las posibilidades que ofrece el escenario de la paz fría. Las primeras jornadas sobre la reinserción de la Argentina en el mundo, que tienen lugar en las instalaciones del Centro Universitario de Estudios los días 9 y 10 de octubre, fueron organizadas en torno a 4 bloques centrales, en los que se analizará la relación de la Argentina con sus socios estratégicos principales, a saber, América Latina, los Estados Unidos, la Unión Europea y Asia, principalmente con China. La actividad académica procura ser un espacio de reflexión y diálogo que agrupe las opiniones de expertos, funcionarios del gobierno, diplomáticos y representantes del sector privado, entre otros. Cabe destacar que la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales nace en el año 2015 con la misión de contribuir decisivamente a la mejora de la calidad institucional y de la gestión pública y social de la Argentina y de la región, mediante la realización de actividades de investigación, docencia, formación de personas, transferencia vinculada con las políticas públicas y una adecuada inserción de nuestros países en el escenario global. Integran su consejo académico el señor director del Instituto para la Integración de América Latina, Banco Interamericano de Desarrollo, doctor Gustavo Vélez, el señor embajador, doctor Emilio Cárdenas, el señor director del Instituto de Planeamiento Estratégico, doctor Jorge Castro, el señor director del Centro de Estudios de Religión, Estado y Sociedad, doctor Carlos Escudé, el señor subsecretario de Relaciones Internacionales de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, magíster Pablo Garzonio, el señor embajador, doctor Juan Archibaldo Lanús, el señor presidente del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, doctor Adalberto Rodríguez Giavarini, el señor representante en la Argentina de la Corporación Andina de Fomento, Banco de Desarrollo de América Latina, el Andrés Rugeles, el señor director de la Escuela de Política y Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral, doctor Alfonso Santiago, el señor secretario general de Gobierno y Relaciones Internacionales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, magíster Fernando Estrafase, y como asesor académico internacional, el doctor José Ignacio Salafranca Sánchez Neira, señor diputado del Parlamento Europeo por España. Cabe destacar que auspician estas jornadas CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe, Centro Latinoamericano de Políticas Públicas, Desarrollo de Negocios Internacionales, Cámara Argentina de Comercio, Fundación Euroamérica, Fundación Hans Seidel, Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Pido un especial agradecimiento por parte de todo el auditorio a quien fue uno de los fundamentales impulsores y gestores de esta actividad. Pido un reconocimiento con este aplauso del auditorio al magíster Pablo Garzonio, subsecretario de Relaciones Internacionales de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A continuación, vamos a escuchar las palabras de bienvenida del señor director de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral, doctor Alfonso Santiago. Es abogado y doctor de Derecho, ambos títulos otorgados por la Universidad de Buenos Aires. Es profesor titular de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, de la que ha sido vicedecano en el periodo 1991-1999. Además, ha sido vicerrector de Asuntos Académicos de la Universidad Austral, periodo 2011-2014. Actualmente, como mencionamos, es director de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral. Además,
es miembro correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid, de la Academia Paulista de Letras Jurídicas, San Pablo, Brasil, y miembro de honor de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, España. Recibimos con este aplauso entonces a quien dará las palabras de bienvenida, el doctor Alfonso Santiago. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Me toca dar las palabras de bienvenida a estas jornadas sobre la reinserción de Argentina en el mundo, las posibilidades que ofrece el escenario de la paz fría. Quisiera aprovechar los pocos minutos que tengo asignados para contarles brevemente sobre la Universidad Austral, sobre su Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales y sobre la finalidad y diseño de estas jornadas que estamos comenzando. La Universidad Austral es una universidad joven de 26 años de existencia que tiene 6.200 alumnos, 4.800 de grado, 2.400 de posgrado, 200 profesores con dedicación exclusiva. Nos definimos como una universidad de investigación y docencia, que no solamente busca transmitir su conocimiento, sino ayudar a generarlo. El ranking de QS nos ubica como la primera universidad privada en nuestro país, la segunda universidad argentina después de la Universidad de Buenos Aires, la número 10 en Latinoamérica y la número 33 en el mundo entre las universidades de menos de 50 años. En el ámbito de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, en el año 2015, se creó la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales, cuya misión, como recién se recordaba, es contribuir decisivamente a la mejora de la calidad institucional y de gestión de la Argentina y de la región, mediante la realización de actividades de investigación, docencia, formación de personas y transferencias vinculadas con las políticas públicas y una adecuada inserción de nuestros países en el escenario global. La mejora de la calidad institucional, de la calidad de gestión y la propuesta de una adecuada inserción de nuestro país en la región y en el mundo son los tres ejes que vertebran toda nuestra actividad de investigación, docencia y extensión que realiza la Escuela de Gobierno. Nos definimos como un puente natural entre el saber experto que se genera en las distintas unidades de la universidad y el mundo político, y también como aliados estratégicos de los distintos niveles de cara a los tres objetivos antes enunciados. En estos 3 años se comenzaron a dictar las carreras de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y la maestría en Políticas Públicas, y una oferta de cursos y programas, tanto presenciales como virtuales, en Buenos Aires, en las distintas provincias y fuera de nuestro país. En el ámbito de las relaciones internacionales, ya hemos organizado programas sobre la elaboración de proyectos a presentar ante organismos internacionales, un ciclo de conferencias sobre los conflictos internacionales más importantes que están en este momento en el mundo, un programa sobre los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentables propuestos por el PNUD y un programa virtual sobre historia de las relaciones internacionales 1815-2015. Aunque aún incipiente, nos vemos no como un gorrión, sino como un pichón de águila, llamado a realizar importantes aportes a la gestión pública de nuestro país. Estas jornadas constituyen precisamente nuestra presentación en sociedad del área de relaciones internacionales de nuestra Escuela de Gobierno. No hace falta que insista demasiado en la importancia de la política y las relaciones internacionales en las vidas de los países, y muy particularmente en estos tiempos de globalización acelerada. Nuestra Escuela de Gobierno aspira a formar políticos, hombres de Estado, estadistas. Afirma en este sentido Rodríguez Iturbes que el estadista es la expresión más elevada y sublime del político. El diccionario de la Real Academia de la Lengua lo define como persona de gran saber y experiencia en los asuntos del Estado. Winston Churchill dijo acertadamente que el político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Su sentido de Estado nace en el estadista como consecuencia de su visión global y universal. El político limitado por la política local no será nunca un estadista.
en el mejor de los casos, será tan solo un buen administrador. El conocimiento profundo y situado de las relaciones internacionales constituye un elemento indispensable de toda formación política. La universidad, desde su función propia y específica, debe contribuir a la recreación permanente de la memoria, identidad y proyecto de la nación y a definir su inserción estratégica en el ámbito internacional. Estas jornadas pretenden asomarse al mundo del escenario global, después de cierto aislamiento que caracterizó la política exterior argentina durante los últimos 12 años. En nuestra vuelta al mundo, en esta política de reinserción, se hace necesario prestar atención a 4 puntos principales de la agenda de nuestra política exterior: nuestra relación con América Latina, con Estados Unidos, con la Unión Europea y con China y Asia del Este. En torno a estas 4 temáticas fundamentales, hemos organizado el programa de estas jornadas, además de otros puntos complementarios pero trascendentes que definen hoy nuestra agenda internacional. El presente ofrece un escenario internacional bien complejo. Europa enfrenta los graves trastornos producidos por el Brexit, los problemas de inmigración y el terrorismo islámico, a lo que se suma en este día el tema de la pretendida independencia catalana. Estados Unidos, guiados por la premisa trumpiana de America First, parecería querer cerrarse sobre sí mismo y resignar en parte su liderazgo global. China, mientras expande su creciente influencia como nueva potencia global, sufre la baja relativa de sus tasas de crecimiento con las consecuencias que ello acarrea a la economía global. La amenaza nuclear norcoreana despierta los peores temores por doquier, mientras que el cambio climático exige la adopción de medidas conjuntas que enfrenten con decisión sus causas y nos prevengan de sus funestas consecuencias. Esta situación hace que se vuelva la mirada a los países y mercados emergentes como lugares atractivos para las inversiones y favorables al crecimiento. Entre esos mercados emergentes, América Latina ocupa un lugar importante. Nuestra área, en términos generales, relativos y comparativos, más allá de sus tradicionales problemas sociales e institucionales, ofrece un panorama de cierta estabilidad y buenas perspectivas. Y dentro de la América Latina, la débil situación política e institucional de Brasil hace que la Argentina tenga una posibilidad de asumir un cierto liderazgo regional. En estos momentos, el país se enfrenta a grandes desafíos políticos, económicos y diplomáticos. En diciembre de este año asumirá la presidencia del G20, convirtiéndose así en sede de uno de los foros internacionales de mayor relevancia a nivel mundial, integrado por 20 países industrializados y emergentes. El G20 concentra más del 60% de la población mundial y representa un 80% del comercio global. También en diciembre será sede de la próxima conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio, OMC, en la que ministros de 164 países miembros buscarán avanzar en la agenda de negociaciones y definir nuevas reglas del comercio global. En el contexto de la conferencia de la OMC, existen posibilidades de concretar un acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea, con el objetivo de fortalecer los sectores regionales de materias primas, alimentos, agronegocios, maquinarias y tecnología. También nuestro país ha puesto en marcha el proceso de candidatura formal de ingreso a la Organización para la Cooperación y Desarrollo, OCDE, organismo que reúne a 35 países y cuya misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social a nivel mundial, con todos los desafíos institucionales, jurídicos y políticos que ello implica. Estos próximos acontecimientos ofrecen una nueva posibilidad a nuestro país para que vuelva a ocupar el lugar que por su potencial humano, económico y político está llamado a tener en el concierto de las naciones, respondiendo así a su natural destino de grandeza. Considero que nuestro país, a lo largo de los 2 siglos de vida independiente, ha producido solo 2 grandes gestas que la han destacado a nivel global. Las campañas militares llevadas a cabo por el general San Martín, que consiguieron la independencia de 3 naciones latinoamericanas, y la asombrosa construcción de la Argentina moderna entre 1853 y 1910,
décadas en las que, guiados por el proyecto alberdiano que inspira nuestra Constitución, nuestro país multiplicó por 7 su población, incorporó 1 millón de kilómetros cuadrados a su territorio, organizó el gobierno federal que se convirtió en auténtico motor del desarrollo argentino integral y se sumó a la escena internacional con la perspectiva de ser una de las grandes potencias del siglo que se iniciaba. Hoy estamos vislumbrando aún muy tenuemente la posibilidad de liderar con inteligencia el ingreso de América Latina al nuevo mundo que se avisora con la cuarta revolución industrial y los múltiples desafíos culturales, institucionales, políticos, económicos y educativos que ello plantea. Ojalá que como país aprovechemos esta nueva oportunidad histórica que se está gestando en estos días y que como escuela de gobierno podamos contribuir decisivamente a su logro. Quiero concluir agradeciendo a los integrantes del Consejo Académico de estas jornadas, varios de ellos integrantes de nuestros claustros de profesores, a los doctores Adalberto Rodríguez Avarini, presidente del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, al doctor Gustavo Vélez, director del INTAL, al embajador Cárdenas, al doctor Jorge Castro, al doctor Carlos Escudé, al magíster Pablo Garzonio, subsecretario de Relaciones Internacionales de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al embajador Archibaldo Lanús, al magíster Andrés Rugeles, director representante de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, al magíster Fernando Estrafase, secretario general de Gobierno y Relaciones Internacionales del Gobierno de la Ciudad, al embajador José Ignacio Salafranca Sánchez Neira, miembro del Parlamento Europeo, y también muy particularmente a los integrantes del Consejo Organizador, a la magíster Sofía del Carril, a la licenciada Guillermina Fabrat, a la magíster Ángeles Figueroa Alcorta, verdadera alma mater de este jornadas que estamos organizando, al magíster Jerónimo Morales, a la magíster Lourdes Puente, al doctor Carlos Loaiza, al doctor Osvaldo Piditró. Y también a todas las instituciones que fueron leídas en la presentación, que nos acompañan y están auspiciando estas jornadas. A todas ellas va mi más sincero agradecimiento y reconocimiento por el trabajo de todos estos meses previos en la organización de este encuentro. Espero que cuando mañana por la tarde asistamos a la clausura de estas jornadas, todos hayamos aprendido mucho y nos vayamos más entusiasmados con los desafíos que como argentinos tenemos ante nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor director de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral, doctor Alfonso Santiago. Vamos a proseguir entonces con estas primeras jornadas acerca de la reinserción de la Argentina en el mundo, comenzando entonces con la serie de conferencias inaugurales. Vamos a recibir entonces con este fortísimo aplauso al señor embajador Gustavo Rodolfo Slauvinen, subsecretario de Relaciones Exteriores dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Buenos días, es un gusto y es un placer estar aquí presentes hoy, en particular teniendo en cuenta los distinguidos colegas, amigos que están aquí presentes, principalmente a los miembros del panel. Quisiera agradecer obviamente a la Universidad Austral, a la Escuela de Gobierno, por haber organizado esta jornada que realmente la Cancillería Argentina celebra, porque son más que oportunas. Oportunas en un momento en que el Gobierno Nacional busca, como todos ustedes saben, la reinserción de Argentina como un país responsable, creíble, predecible, confiable y también, por qué no decirlo, como un referente en la región, pero en un mundo complejo, cambiante y de alta conflictividad. Quisiera hacerme referencia principalmente a estos dos aspectos. Cuáles son tal vez los objetivos, las características y los medios de esta nueva política exterior argentina. Y también brevemente, y tal vez siendo
reiterativo con lo que acabamos de escuchar, de cuál es el contexto en el cual tenemos que realizar y diseñar esta nueva política exterior. Como todos ustedes lo saben, desde diciembre de 2015 el gobierno del presidente Macri ha implementado, o está tratando de implementar, una política exterior de inserción inteligente. ¿Qué quiere decir? Destinada a reposicionar, como he dicho antes, a la Argentina en el mundo y reforzar su presencia y su participación en los múltiples tableros de las relaciones internacionales. Este nuevo acercamiento refleja y promueve, obviamente, los valores, los principios y los intereses de la República Argentina en todos los temas que nos atañen, con el objetivo principal, y creo que esto es importante reseñar, de acercar y favorecer el crecimiento económico y el bienestar para nuestros ciudadanos. Y aquí tal vez uno de los primeros objetivos fácilmente identificables de esta nueva política exterior, que coincide con uno de los grandes pilares del gobierno del presidente Macri, que es erradicar la pobreza, buscar la pobreza cero, y es justamente entonces funcionalidad de esa nueva política exterior, ayudar a ese desarrollo económico y social. Pero también no podemos dejar de lado todas las cuestiones que hacen a la seguridad nacional, y por lo tanto esta política exterior tiene que estar destinada a fortalecer esos aspectos, y esto incluye obviamente la lucha contra el narcotráfico, el crimen internacional organizado, pero también prevenir y detectar el terrorismo internacional. Otro objetivo que es fundamental y siempre es importante recordarlo, es defender la soberanía nacional. Aquí obviamente el primer elemento y el más relevante es obviamente la cuestión de las Islas de Malvinas, Sandwich del Sur, Georgia del Sur y espacios circundantes. Pero también hay otros aspectos importantes que hacen a la soberanía nacional y solamente quisiera mencionar, por ejemplo, el desarrollo nacional de tecnologías de puntas o sensitivas tipo tecnologías nucleares y espaciales. Y no quiero hacer una lista, digamos, completa, sino solamente mencionar 4 o 5 de esos grandes objetivos de la política exterior del gobierno argentino, es apoyar un orden internacional justo, o sea, refortalecer las instituciones que tenemos y que justamente garantizan un manejo de las relaciones internacionales dentro de una cordura y de un relacionamiento razonable. ¿Cuáles son entonces las características que creemos de esta nueva política exterior? Como dije antes, es ser creíble, predecible y confiable. Pero también, al menos en mi opinión, es pragmática, no está basada en ideologías. Busca un relacionamiento maduro con todos los países, obvio, con salvos algunas excepciones. Tal vez viene a la mente Corea del Norte, propio Irán, con el cual tenemos un problema muy serio por el tema del ataque a la AMIA. Lo que mi amigo Patricio Acomordí hablaría de horizontes diversos. Quiere decir que no estamos cerrados, el gobierno argentino no está cerrado a relacionarse con todos los países del mundo que busquen justamente ese relacionamiento pragmático. Y obviamente la política exterior argentina tiene una característica que es muy notable con este gobierno, que es la búsqueda de resultados concretos. Y tal vez podemos recordar cuando el presidente Macri viajó a Estados Unidos, se reunió con el presidente Trump, y Trump le dijo que él quería hablar sobre Corea del Norte y el presidente Macri quería hablar sobre limones. Y es verdad, limones, de eso estamos hablando. Limones, biodiesel, pero también es la negociación Mercosur-Unión Europea que va a esos objetivos de tener acceso, mayor acceso a mercados extranjeros. Pero también búsqueda de financiamiento, búsqueda de inversiones para el desarrollo de nuestra economía, construcción de represas, ya sea con terceros países o con empresas nacionales, centrales nucleares, etc. Pero también hay que recordar que, como dije al principio, está y sigue basada en nuestros valores más fundamentales, en nuestros principios, pero también en nuestros intereses. Y aquí, solamente para mencionar algunos, obviamente la defensa de los derechos humanos, de la democracia, del multilateralismo, la resolución pacífica de las controversias y, en ese contexto, la posición del gobierno argentino sobre temas y cuestiones tan disímiles como Venezuela, obviamente en nuestra región, Corea del Norte e Irán, entre otros. ¿Cuáles son los medios que podemos utilizar? Y hay una larga lista, obviamente, de instrumentos de política exterior y de medios. Solamente voy a mencionar algunos y se desprende justamente de esos objetivos.
Obviamente la promoción de exportaciones y la búsqueda de inversiones es un medio, una herramienta principal para la conclusión de esos objetivos. Y eso incluye obviamente la negociación de acuerdos comerciales, de libre comercio, de mejores asociaciones, comenzando con círculos concéntricos, obviamente reforzando el Mercosur, que son los miembros originales del Mercosur, son nuestros aliados fundamentales y principales, pero también buscando el acercamiento con la Alianza del Pacífico, como dije antes, la negociación Mercosur-Unión Europea, búsqueda de los mercados asiáticos, reposicionamiento de Argentina vis-a-vis Europa, más allá del de la Unión Europea, y, por qué no, de Estados Unidos con la administración Trump, con todas sus complejidades. Pero también uno de los medios que utilizamos es una participación activa en el sistema de las Naciones Unidas, y aquí me refiero tal vez no solamente al Consejo de Derechos Humanos, pero principalmente a la OMC, y operaciones de mantenimiento de la paz, como para darle un panorama tan amplio. Y también buscamos una participación activa de Argentina en instituciones que promueven ya sea la gobernabilidad mundial o la predictibilidad del accionar de los países que lo componen. Y aquí me refiero al G20, obviamente, que Argentina va a asumir la presidencia de dicho grupo el 1 de diciembre y tendremos la cumbre en diciembre del 2018. Y nuestro intento, nuestro proceso de ingresar a la OCDE, que no solamente creemos va a favorecer la institucionalidad nuestra a nivel nacional, pero que podemos aportar también ciertas contribuciones al grupo. También estamos buscando trabajar en conjunto con nuestros aliados tradicionales, ya sea en la región, Brasil, obviamente, Chile, pero también Colombia, como extrarregionales, y ahí sí entonces entramos en cuestiones tal vez más relacionadas con temas de seguridad, obviamente con los países europeos, con Estados Unidos y otros. Pero también el acercamiento a países asiáticos con toda la complejidad que ello lleva, no solamente por la distancia geográfica, las diferencias culturales y de lenguaje, pero sino además, digamos, el gran desafío que presenta hoy en día una China que está finalmente desarrollando una política exterior de potencia a nivel mundial. Japón, obviamente, Australia, Malasia, Vietnam, etc. También utilizamos como un medio, un instrumento de esta nueva política exterior, la cooperación internacional. Cooperación internacional en el buen sentido, en sentido de digamos, cuestiones de ciencia y tecnología, y aquí tenemos mucho para ofrecer tanto a países del Caribe, estamos abriendo, diríamos, nuestras puertas a esa cooperación internacional con países africanos, buscamos mucho la cooperación triangular, estamos analizando asociaciones estratégicas con países como Suecia, Noruega, etcétera, que tienen una gran historia tradicional en cooperación técnica y científica, y entonces hacer esa cooperación triangular. Y obviamente no quiero dejar de mencionar el tema de ayuda humanitaria con todas las catástrofes naturales que han tenido lugar en nuestra región, principalmente en el Caribe, en Centroamérica, y la participación tan importante de Cascos Blancos, esa iniciativa argentina que fue, digamos, aceptada, digamos, y reconocida por la propia Asamblea General de Naciones Unidas como un instrumento justamente para ayudar a otros países frente a catástrofes naturales. ¿Cuál es el contexto en el cual tenemos que desenvolver y desarrollar esta nueva política exterior? Yo me quisiera referir, y hay mucho escrito y mucho dicho sobre esto, pero un gran amigo mío y tal vez uno de los analistas de política exterior más lúcidos de los últimos tiempos, que es Nadal Mosavisadeh, llama el mundo archipiélago. El mundo archipiélago en donde los países o bloques de países se empiezan a, diríamos, pull aside, como dice él, donde mantienen vinculaciones, mantienen puentes, pero ya no son tan estrechos, son divergentes y muchas veces se entrecruzan. En ese mundo archipiélago, como él lo llama, hay que reevaluar las relaciones, las vinculaciones, y obviamente él como yo, que trabajó en Naciones Unidas y fue uno de los asesores principales de Kofi Annan durante muchos años, sostiene que hay que revertir esa tendencia centrífuga digamos, a separarnos, a tratar de encontrar los elementos comunes que nos mantengan, que mantengan a los países, a los bloques de países mucho más cercanos frente a los grandes desafíos mundiales. Obviamente
esto tal vez es consecuencia o causa de la gran digamos, discrepancia o el gran rechazo que existe hoy en día contra la globalización, la tan mentada globalización. ¿Por qué? Porque la globalización no ha tenido al menos los efectos deseados, pero principalmente la gran diferencia de sus beneficios entre los países y dentro de los propios países. Muy brevemente, ya termino, como se expresara anteriormente, el resurgimiento de nacionalismos, obviamente Cataluña está, diríamos, en la mente de todos nosotros, pero también Brexit es parte de eso, y muchos otros. Y está vinculado también con la crisis de los partidos tradicionales, principalmente europeos, y Estados Unidos tal vez, digamos, se podrá aplicar lo mismo, donde nos hace pensar, digamos, cómo nos vamos a relacionar con dichos países. Y nuevamente el replanteamiento por parte de actores importantes, Estados Unidos en particular, de los tratados de libre comercio. Aquí Estados Unidos está tratando de renegociar justamente el NAFTA, ha dicho que sale del TPP y, digamos, con todas las consecuencias. Como he dicho antes, también en un mundo que está asignado por el despertar de China como potencia de rango mundial, con las grandes iniciativas del presidente Xi Jinping del OBOR, One Belt, One Road, pero también con los conflictos que tiene eso aparejado, como ser los del mar meridional de la China. También tenemos tensiones en el flanco este europeo, y siempre me acuerdo mi suegro, que fue y es un gran diplomático sueco, especialista en temas de seguridad, siempre ha dicho que los países nórdicos y de centroeuropeos están siempre, digamos, pensando más en el flanco este que digamos, en otras cuestiones más del Atlántico. Y aquí me refiero obviamente a digamos, la posición de Rusia y del presidente Putin vis a vis esta zona de influencia que ellos consideran importante, la situación en Crimea, en Ucrania, etc. Tres últimos conceptos, obviamente, en los cuales tenemos que ver cómo trabajamos en esta inserción, es, digamos, el accionar de grupos terroristas, son sofisticados, organizados y territoriales, a diferencia de, digamos, los grupos terroristas de los 70, 60. ISIS, obviamente, es el ejemplo más relevante. Seguimos teniendo conflictos intraestatales, y aquí me refiero a Siria, Sudán, República Centroafricana, que no son fáciles, digamos, de ser resueltos, y que también producen grandes flujos de refugiados, pero también tenemos los migrantes socioeconómicos. Creo que el 80% de los migrantes no son refugiados, digamos, empujados por guerras intraestatales, sino porque buscan una mejor condición de vida. Y aquí estoy hablando, digamos, a migrantes de Pakistán, de India, etc. Y con esto termino, le pido disculpas. Y finalmente quisiera hacer una mención, es que a pesar de todos los desarrollos a nivel de comunidad internacional, de las instituciones de Naciones Unidas, lamentablemente desde mi punto de vista, es que el uso de la fuerza o la amenaza de su uso aún sigue siendo vital para muchos países relevantes. Y aquí me estoy refiriendo obviamente a Corea del Norte, propio Estados Unidos, de cómo reacciona, al menos el presidente Trump, frente a estas amenazas misilísticas y de pruebas nucleares por parte del régimen de Pyongyang, pero también de Rusia, para mencionar algunos. Así que, y con esto termino, mis conclusiones es, justo cuando la Argentina se está abriendo nuevamente al mundo, parte de ese mundo se está cerrando. Y la otra parte está dudando sobre el camino a seguir. Es un mundo, como dije antes, complejo y cambiante, con muchos desafíos, incertidumbres y riesgos, pero también lleno de oportunidades. Y ello nos impone la necesidad de determinar qué perfil de país hacia afuera queremos o podemos desarrollar. Y creo que esta jornada sobre la reinserción inteligente de la Argentina en el mundo busca ayudar en dicho debate, y por eso nuevamente mis agradecimientos a los organizadores y a los panelistas de estos próximos 2 días. Muchas gracias. Agradecemos entonces al señor embajador Gustavo Rodolfo Slauvinen, subsecretario de Relaciones Exteriores dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Muchas gracias. Proseguimos entonces ahora con la serie de conferencias inaugurales
de estas primeras jornadas acerca de la reinserción de la Argentina en el mundo. Es momento entonces de recibir al señor embajador extraordinario y plenipotenciario y ex vicecanciller, doctor Carlos Foradori. Adelante, por favor. Bueno, muy buenos días a todos, especialmente al doctor Alfonso Santiago por esta invitación. Debo decirles que para mí es muy importante esta iniciativa, sobre todo por ser auspiciada y promovida por la carrera de Relaciones Internacionales. Yo soy abogado, tengo otros títulos, pero también soy licenciado en Relaciones Internacionales y distingo especialmente la necesidad de que esta disciplina se desarrolle científicamente, porque es la forma que nos permitirá cometer la menor cantidad de errores al momento que uno tenga la conducción de la política exterior. En primer lugar, quiero agradecerle a Gustavo Slauniven porque realmente me ahorró una cantidad de consideraciones en términos de lo que tiene que ver con los objetivos del gobierno del presidente Macri. Yo quisiera referirme a propósito justamente de este relato bastante metódico y agudo sobre los objetivos de la política exterior actual, acerca de cómo encontramos nuestra Argentina en el mundo y hacer también una reflexión acerca precisamente del título de estas jornadas, que tiene que ver con la reinserción de la Argentina en el mundo. ¿Esto qué quiere decir? Que la Argentina no estaba reinsertada en el mundo. Y efectivamente, nosotros encontramos en diciembre del año 2015, cuando llegamos, a unas relaciones exteriores que yo calificaría prácticamente raídas a la intemperie, lejanas. La Argentina lucía internacionalmente deslustrada. Esa es una realidad y eso lo hemos visto aquellos que hemos transitado por distintos foros internacionales a la hora de recomponer estas relaciones. La gente se olvida a veces con mucha rapidez, pero no hay que olvidarse que la Argentina tenía relaciones cercanas con algunos populismos en América Latina, con Rusia, con Irán, y precisamente con países que habían sido realmente muy cercanos históricamente, y afortunadamente lo son, como con España, por ejemplo. Hemos tenido situaciones de crisis muy agudas, como el caso de YPF, ustedes recordarán, el caso de aerolíneas, y en general la tendencia era a alejarse de Europa. Y hay un caso paradigmático que nosotros hemos vivido dentro de la carrera. Un directo funcionario de la Cancillería, años antes del cambio de gobierno, estaba ocupándose de las cuestiones económicas con Europa, emitió un memorándum, lo elevó al subsecretario del cual dependía, en el cual recomendaba generar políticas de acercamiento económicos y comerciales con Europa. A las 24 horas lo echaron. Estas son cosas que fueron partes de una realidad y que también implicaban políticas claras de acercamiento, como digo, con determinados países, pero no necesariamente con una aproximación agresiva en el buen sentido de la palabra hacia el mundo por parte de la Argentina. Hay que recordar la situación en que nos encontrábamos con respecto a los Estados Unidos. No hay que olvidarse la situación cuando vino el entonces presidente Bush y el trato que recibió de bienvenida en Mar del Plata. No hay que olvidarse lo que sucedió con el avión, famoso avión, que venía en un programa de cooperación hacia la Argentina y la intervención del entonces canciller. Fue realmente un desparramo alarmante de falta de respeto internacional. Teníamos también relaciones distantes con otros países de América Latina. No hay que olvidarse la tremenda crisis de las pasteras con Uruguay. El caso también con Paraguay y en estas situaciones de política interna donde la Argentina también jugó un papel de distancia y de enfrentamiento.
ni que hablar en términos de lo que tiene que ver con el memorándum de entendimiento con Irán, por ejemplo, que iba a contramano de lo que el mismo gobierno en su momento había promovido, que era las emisiones rojas de los 5 iraníes imputados por el caso de la AMIA. Entonces, podemos seguir relatando y haciendo memoria. Hay muchísimas cosas para relatar y hacer memoria. Y por eso yo festejo que este título de esta jornada sea reinserción, porque efectivamente eso es lo que teníamos que hacer, reinsertarnos. Ahora, a partir de esta premisa de reinsertarnos, hay algo que yo creo que hay que tener en cuenta. Y esto es algo que yo recuerdo patentemente. Vino, entre tantas visitas que recibimos el año pasado, un grupo de parlamentarios estadounidenses. Eran legisladores y uno de ellos era un republicano muy conservador y me dijo, bueno, entendemos ahora que a partir del cambio de gobierno la Argentina va a estar más distante de Rusia y de China y más cerca de los Estados Unidos. Y le dije, esto no es así. Porque si pudiésemos tener un parámetro, una vara para medir las relaciones internacionales y podríamos decir que el gobierno anterior dejó con Rusia y China por determinadas razones en 8/10, porque 10/10 sería prácticamente el mismo país en términos de lo que tiene que ver con el hermanamiento o la cercanía, y teníamos una relación de 3/10 con Estados Unidos y Europa Occidental, la idea era igualar en 8/10 en todos los países y no necesariamente hacer un juego de suma cero y porque estábamos o pretendíamos tener mejores relaciones con Europa Occidental y Estados Unidos, tener unas peores relaciones con China y con Rusia. Digo esto porque es importante a la hora de identificar el concepto de la reinserción inteligente en el mundo. Inteligente es fundamentalmente, como decía en el relato que, como digo, no quiero abundar, Gustavo, buscar la identificación más importante de los intereses nacionales, que tiene que ver, la primera premisa es lograr en lo posible la pobreza cero, lograr que la Argentina esté mejor. Porque solamente estando la Argentina mejor, todos podemos estar mejor y es la forma de encarar la política exterior. Y veo un caso práctico y concreto. Fíjense ustedes, porque evidentemente ha habido contundentes elementos políticos en la decisión de Europa Occidental de suspender la importación de biodiesel, como es un secreto a voces, a consecuencia de la situación vivida con España por el caso de YPF, el caso de aerolíneas, etc. Esto ha costado miles de millones de dólares a la Argentina. ¿Y qué quiere decir esto? Nos costó miles de millones de dólares a todos los argentinos. Entonces, a la hora de tomar medidas en materia de política exterior, hay un impacto directo en el bienestar de todos nosotros. No se trata solamente de tomar medidas en el exterior lejanas y que tienen una incidencia muy indirecta. No, tienen incidencias en muchos casos muy directas, muy directas. Por eso es que siempre hay que pensar cuáles son los objetivos de la política exterior en función del interés nacional y el interés de todos los argentinos. En este esquema de la reinserción de la Argentina en el mundo, la primera premisa que teníamos era recuperar las relaciones interinstitucionales. ¿Y por qué yo me refiero y siempre pongo el énfasis en esto? También nos encontramos con instituciones, todos sabemos, bastante destruidas, como el caso del INDEC y muchas otras. Y la recomposición de las instituciones no solamente se tenía que dar en el campo doméstico, sino también internacional. ¿Y en qué sentido? Fíjense ustedes qué casos claves y paradigmáticos. Es cierto que las relaciones interpersonales en el ámbito internacional son importantes. Eso está fuera de discusión. Una empatía entre dos presidentes realmente puede mejorar la relación y mejorar los intereses entre esos dos países. Pero también es cierto que el énfasis hay que ponerlo en lo institucional y las relaciones interinstitucionales entre los países. ¿Y a qué voy con esto? Fíjense ustedes, año pasado, 3 jefes de gobierno o Estado importantísimos, Hollande, Renzi y Obama, por mencionar algunos. Ninguno de los 3 está en el poder. Entonces, si solamente nosotros basamos las relaciones internacionales entre las personas, bueno, estamos en problemas, porque depende de tal persona o tal otra, vamos a tener una excelente relación o no. ¿Y saben qué pasaba? Eso era lo que pasaba antes.
Entonces, no podemos basar nuestras relaciones exteriores solamente entre las personas, sino entre las instituciones. Cambia el mundo, cambiamos también nosotros. Si nosotros generamos relaciones institucionales fortalecidas con los países para los cuales nosotros tenemos intereses importantes, entonces vamos a generar relaciones de largo plazo, estables y permanentes y que van a perdurar en el tiempo. Segunda premisa que teníamos, yo estoy tratando de hacer una muy apretada síntesis, es generar iniciativas de penetración en los centros de decisión mundial. ¿Qué es la reinserción? Es volver al mundo. ¿Y cómo volvimos? En el G20. Yo tuve el privilegio de ser el primer Sherpa del G20 y logramos obtener la presidencia para la Argentina. Ahora vamos a asumir el 1 de diciembre. La verdad es que gracias a que el gobierno había cambiado, que teníamos un presidente como Macri, que había realmente puesto una cara distinta de la Argentina hacia el mundo, nos fue mucho más fácil lograr obtener la presidencia. Poca gente sabe que el candidato que ya venía de antes y con cierto recorrido era ni más ni menos que la India, un país que, como todos sabemos, tiene una entidad y una calificación altísima en términos de lo que tiene que ver el peso proporcional de poder. Lo logramos gracias a que la Argentina había realmente vuelto al mundo. Y cuando algunos piensan, bueno, pero el G20 son los grandes poderosos países y nada más, y no es así. Esto también incluyó la bienvenida de México a la Argentina, de Egipto y de muchos otros países que son miembros del G20 y no necesariamente son países del primer mundo. Pero realmente la Argentina fue bienvenida. ¿Pero saben por qué fue bienvenida? No fue por una cuestión necesariamente ideológica. No es que la derecha, la izquierda o el centro, es volver a respetar al otro, volver a tener profundo respeto en la interlocución con los demás países. Nosotros le hemos faltado el respeto a muchos países y España ha sido uno de ellos. Entonces acá no se trata solamente de una cuestión ideológica, una cuestión de posición política, de populismo o no populismo. Se trata básicamente de respetar al otro. Y en esa generación de iniciativas de penetración en los centros de decisión mundial, como digo, la primera premisa era poder obtener la presidencia del G20 y lo hemos obtenido. Después nos hemos obtenido también la posibilidad de que la Argentina sea sede, como todos sabemos, de la reunión de la OMC que va a tener lugar en el próximo diciembre. Y estamos, y le hemos dado un renovadísimo impulso a la eventual concreción, esperemos que así sea, todo auspicia que así será, de la firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur muy próximamente. Pero también, lo decía también Gustavo, el ingreso de la Argentina a la OCDE es otra de las premisas que tenemos. Esto es de largo aliento, es de largo plazo, no son cosas instantáneas, para lo cual tenemos que trabajar y mucho para demostrar que somos serios. El ingreso a la OCDE, este club relativamente exclusivo, de 30 y pico de países, en realidad es como, de alguna manera, para decirlo en términos generales, tener el ISO 9001 de certificación internacional. Un país que puede ser confiable para las inversiones, serio en largo plazo, predecible, y por cierto que para eso hay que establecer una cantidad de políticas en lo doméstico que tienen que ver con portarse bien, hacer los deberes y generar pautas para el futuro que puedan ser estables y mantenerse en el tiempo. Pero también dentro del ámbito multilateral y lo que tiene que ver con esta reinserción de la Argentina en el mundo, no hay que olvidarse la iniciativa de la Argentina y la situación vivida en el Mercosur y las acciones vinculadas hacia Venezuela. También estamos teniendo ahora la presidencia del pro tempore del UNASUR. Hemos tenido una participación muy activa en la OEA y tratamos de hacer una especie, si cabe el término, de puesta en valor de la OEA. ¿Y por qué es esto? Ustedes saben que nosotros tenemos también una participación muy activa en la CELAC y en el UNASUR, pero ninguno de estos dos casos incluye a todo el continente americano. La OEA es el único lugar donde tenemos como foro la posibilidad de participar en todo el continente, incluyendo a Canadá y a los Estados Unidos. Por otro lado, también hemos tenido y tenemos una participación muy activa para generar vínculos entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico. Ustedes saben, ha ido una visita muy importante en su momento del presidente Macri a Chile en una reunión de la Alianza del Pacífico y la intención de la Argentina es
también valorar muchísimo la situación de Asia-Pacífico en términos de oportunidades de mercado que esto nos provee. Y por supuesto, esto continúa hace muy poco tiempo. El canciller Faure acudió y participó en una reunión de FOCALAE, que es un foro del sudeste asiático muy importante, donde están los más importantes mandatarios de esa región y que realmente genera expectativas muy importantes para nuestro mercado. En lo que tiene que ver con la diplomacia bilateral y la reinserción de la Argentina en el mundo, el año pasado la Argentina, como ustedes saben, ha sido el punto terminal de visitas. Y digo, ¿por qué terminal? Porque en muchísimos casos ha habido mandatarios que han venido solo a la Argentina y no necesariamente en estas visitas que a veces se hacen de 4 o 5 países de la región. De muchos mandatarios, muchos más de lo que la gente cree o piensa o sabe o conoce, porque hemos llegado a una situación el año pasado donde había algunos mandatarios que llegaban de distintos países que ni siquiera aparecían en los diarios. Porque ya si no eran figuras estelares, al estilo de presidente de Estados Unidos, de Francia, de Italia y demás, quedaban prácticamente opacadas. Sin embargo, fue una sucesión, felizmente, de visitas permanentes de mandatarios del mundo, y ni hay que hablar de la región, y no solamente mandatarios, sino también cancilleres, legisladores y, por cierto, ministros de otras carteras de distintos países de la región y del resto y de países del mundo. Tuvimos muchísimas reuniones bilaterales a nivel presidencial por esa razón, pero además por las visitas que realizó el presidente Macri. Basta solamente mencionar que en la cumbre del año pasado de Beijing, y por supuesto ahora la de Hamburgo, perdón, no de Beijing, en Guangzhou de China el año pasado, también mantuvo una cantidad de entrevistas, no solamente con los 20 miembros de los países del G20, sino también con otros mandatarios que generalmente son invitados a las cumbres del G20, como el caso de España, que es un invitado permanente, y muchos otros con los cuales también ha mantenido reuniones bilaterales realmente importantes. Por otro lado, como ustedes saben también, se recompusieron las relaciones con Uruguay, que como había señalado habían sido bastante afectadas, por supuesto con Chile, con Brasil, con Colombia. Hemos también establecido un programa de cooperación muy importante post-conflicto, que incluye todo tipo de ayuda, hasta deportiva, para que ustedes puedan simplemente tener una idea. Con México también le hemos dado un renovado impulso a la relación. Se han realizado recientemente consultas políticas bilaterales. Y por cierto, como sabemos, con España, con Francia, con Italia, Alemania, a pesar, como digo, de los cambios de gobierno. Para terminar, 2 cosas. Primero, nosotros teníamos una premisa muy clara, que era recomponer, reinsertarse la Argentina en el mundo en función de los intereses nacionales. Segundo, aquí se habló del tema vinculado a los objetivos y las estrategias o los medios para llegar a esos objetivos. Y en esto quiero hacer algunas aclaraciones de alguna manera. Hay una cantidad de objetivos, hay una cantidad de principios y valores que tienen que ver, yo diría, con el inventario de la cultura argentina. Es decir, por ejemplo, el principio fundamental del respeto por la democracia, el respeto por los derechos humanos, el principio de integridad territorial. Sobre esto hay objetivos. En el caso, por ejemplo, de la democracia, lo que pretendemos es que en todos los países del mundo haya respeto por los principios democráticos. La forma que tratamos de hacerlo, los medios o la estrategia, es a través, por ejemplo, en el caso, como sabemos, de la región y que afecta específicamente a Venezuela, nuestro accionar dentro del Mercosur, por ejemplo, y dentro de otros organismos internacionales como la OEA. Para lograr el objetivo, fundamentalmente el respeto por el valor y el respeto por los principios democráticos. En lo que tiene que ver con los objetivos vinculados a los derechos humanos, también nosotros propiciamos en los foros internacionales y también a nivel bilateral que haya respeto por los derechos humanos en todo lugar del mundo.
Y en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el principio de integridad territorial, nosotros lo que propiciamos también son estrategias vinculadas al objetivo que tiene que ver con la recuperación del ejercicio de soberanía sobre Malvinas. Ahora, en cuanto a lo que tiene que ver con las políticas o estrategias, yo creo que es una materia pendiente en la Argentina en términos de identificar políticas consensuadas, porque en rigor lo que sí tenemos es un objetivo común, que está inclusive indicado en la Constitución Nacional, y tenemos un objetivo de Estado. Ahora, las estrategias han variado, pero creo que en realidad lo que debemos apuntar es buscar una estrategia consensuada, es decir, una política consensuada, y lo que yo denomino una política de Estado. Y ahora sí, el último punto, en lo que tiene que ver con la carrera en sí, yo les diría lo siguiente. Hoy se habla mucho de la democracia representativa versus la democracia participativa o el populismo, pero Durosell ya lo decía hace muchos años atrás, y él lo denominaba democracia liberal no en el sentido ideológico, por oposición a la democracia popular. Cuando hablamos de posibilidades de la existencia de conflictos armados de alta intensidad, como el caso de Corea del Norte, potencialmente por lo menos, sería importantísimo, y es importantísimo, estudiar los modelos de posibilidades de inicio de guerras compendiados brillantemente por Midlarsky, por ejemplo. Cuando hablamos de los cambios de las relaciones de poder entre las potencias, es importante estudiarlo a Waltz, a Toynbee, a Organsky o Stanley Hoffman, por ejemplo. Cuando hablamos de proyecciones posibles de las conductas de las grandes potencias, es importante leerlo a Karl Deutsch. Y cuando tenemos que estimar cuál será la decisión que adoptarán las grandes potencias ante situaciones de crisis, hay que estudiar a Graham Allison y su teoría de la decisión. Es decir, esto simplemente por dar 4 o 5 pinceladas a la importancia que tiene la rigurosidad científica en términos de lo que puede considerarse el manejo de la política exterior o el estudio de las relaciones internacionales. Por eso festejo una vez más el hecho de que podamos estar ahora hablando sobre la recesión de la Argentina en el mundo, pero dentro del contexto de un auspicio tan estelar como es el hecho de que la carrera de Relaciones Internacionales esté generando este evento, al cual agradezco mucho que me hayan invitado y les agradezco a todos los presentes por el tiempo dispensado. Muchas gracias.